Bienvenidos a todos. Yo soy Marina Díaz. Actualmente gestiono el Centro Madrid International Lab. Daros la bienvenida y las gracias tanto a Adela Jimeno de NISA como a Chema Pina de APKI. Y hoy el webinar versa sobre la financiación para emprendedoras digitales. Tenemos un panel de preguntas. Va a empezar Adela, voy a ir preguntando y moderando el webinar y luego continúa Chema. Y ahora os vamos a dejar información sobre los servicios que ofrecemos aquí. Es un centro que pertenece al Ayuntamiento de Madrid, al área de innovación. Alojamos empresas tecnológicas y hacemos eventos como este. Si tenéis alguna duda, podéis ir poniéndolo en el chat y luego al final del webinar la resolvemos. Así que empezamos contigo, Adela. Cuéntanos, NISA, ¿a qué tipo de empresas financia y cómo las financia? Muy bien, bueno, ENISA, si no lo conocéis, ENISA es una empresa pública del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Llevamos 20 y tantos años, 30, dando financiación a emprendedores y lo hacemos a través de un único instrumento, que es el préstamo participativo. Financiamos todo tipo de empresas, siempre que sean pymes, que estén constituidas como sociedad mercantil, no financiamos autónomos. Y de los sectores, excepto el sector de inmobiliario, de promoción inmobiliaria y el financiero, también financiamos cualquier tipo de sector. Y un poco por hablar de datos, para ver la magnitud y el alcance que tenéis, ¿nos puedes indicar cuántos proyectos financia NISA al año? Y, al año alrededor, sí, perdona, Marina, dime. De media, ¿cuántas solicitudes analiza? Pues si te hablo de 2020, bueno, ha sido un año un poco especial, pero hemos recibido como alrededor de 2.200 solicitudes y hemos firmado unos 600 préstamos. Ha habido años que ha habido menos solicitudes, el número de préstamos siempre es el mismo, más o menos. Vale. Y recientemente habéis lanzado esta línea específica para apoyar proyectos de mujeres emprendedoras. Entonces, cuéntanos un poco las particularidades de esta línea respecto a otras. Vale, nosotros tenemos, bueno, voy a explicar un poco las líneas que tenemos. Tenemos ahora en la actualidad 5 líneas de financiación, todas se tramitan y todas se hacen a través de nuestro portal del cliente y todas son préstamos participativos, es el único instrumento que utilizamos. Entonces, las características de estas líneas van en función de la antigüedad de la empresa y de cómo son los socios. Tenemos una línea de jóvenes emprendedores dirigida a personas, la mayoría del capital debe estar en menores de 40 años y son empresas de como mucho 2 años de antigüedad. Luego tenemos otra de emprendedores, ya no tan jóvenes, la edad no nos importa, pero tienen que ser empresas de menos de 2 años. Y luego hay otra línea de crecimiento, que eso es para empresas ya más consolidadas, de más de 2 años y con otro tipo de proyectos de crecimiento, por decirlo así. Esas son nuestras 3 líneas tradicionales con las que trabajamos siempre. Es dinero de presupuestos generales del Estado, de nuestro Ministerio de Industria. Y luego este año, a través del Ministerio de Agricultura, nos han dado también otra línea para gestionarla nosotros. Le llamamos Agroimpulso, en la que vamos a tener 13 millones para financiar proyectos agro y tecnológicos. Es de proyectos de transformación digital del mundo agro. Y luego otra quinta línea que viene del Ministerio de Economía, de Asuntos Económicos, que son 15 millones y va dirigido se llama Emprendedoras Digitales y va dirigido a empresas que tengan en su accionariado o que tengan un papel importante la mujer dentro de esa empresa, en toma de decisiones o como accionista o como directiva, miembro del comité de dirección. Ese es o sea, lo que se pretende es que la mujer tenga un papel relevante y se le tenga en cuenta. Y se ha inyectado este año, se han inyectado para estos 15 millones que va a gestionar NISA. ¿Y cuáles son los plazos que hay que tener en cuenta para bueno, las solicitudes de NISA, nosotros siempre decimos que puedes solicitar durante todo el año, estamos siempre abiertos. Además, como es una solicitud telemática, en las 24 horas del día.
ENISA sí que tiene una peculiaridad, por no decir dificultad, y es que nosotros dependemos de cuándo se nos dé ese dinero desde el ministerio. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a financiar a las empresas que ya han solicitado antes o que empiezan a solicitar. Entonces, depende del momento, pero la norma general, una vez que tenemos el dinero, es desde que tú solicitas, envías la documentación y solicitas, hablamos siempre de 2 meses para que tú recibas el dinero, teniendo en cuenta que el resto de la coyuntura esté a favor, es decir, que tengamos el dinero o que no nos hayamos pasado del plazo y ya estemos muy fuera del año, entonces tu proyecto se quedaría pendiente para el año siguiente. Genial. Chema, Dime. cuéntanos, dentro de una estrategia global de financiación, ¿qué ventajas tiene aplicar a un préstamo ENISA frente a otras alternativas de financiación? Mira, pues básicamente cuando tú organizas una estrategia, al final tú puedes financiar un proyecto de dos formas. A través de aportaciones de capital, es decir, inversores que se arriesgan, es decir, aceptan un riesgo a cambio de unas expectativas de que la empresa va a crecer, pero acaban adquiriendo participaciones de la empresa o a través de deuda. Deuda, el ejemplo típico sería financiación bancaria, que a priori quiere minimizar el riesgo, con lo cual no tiene sentido aplicar a deuda bancaria, ¿vale?, en un proyecto que se basa en expectativas, es decir, se basa en un riesgo a cambio de una rentabilidad derivada de que la empresa va a crecer mucho. Claro, en ese momento, en las etapas iniciales, como todavía no has traccionado, el riesgo que tiene que asumir un inversor es grande, con lo cual la participación que quiere de esa empresa es mayor. En esos momentos, ENISA, por entidades como ENISA, lo que hacen es compartir ese riesgo. Es decir, si tú por un lado has captado financiación de inversores privados, lo que te hace es dotarte de más recursos para que tú puedas traccionar más. Y ese es el papel clave que tienen ellos. Es decir, ayudan a poner en valor a la compañía. O sea, como ha comentado Adela, tiene diferentes líneas, una en función de en qué momento. Entonces, en función de eso, puedes demostrar, conseguir más hitos, poner en valor la compañía para cuando luego vais a buscar más capital, el valor de la empresa sea mayor y tú como socio te diluyas menos. O sea, realmente es eso. Eso es, digamos, el principal atractivo. Luego hay otros que no te das cuenta hasta que tienes concedido y estás financiado como NISA, que es, por ejemplo, cuando eres una empresa pequeña y vas al exterior, te quieres internacionalizar, el hecho de estar financiado por una empresa pública da cierto marchamo, cierta solvencia a la empresa. Y es un intangible, digámoslo así, que te das cuenta de ello una vez te estás internacionalizando y no en el proceso anterior. Vale, y en base a vuestra experiencia, Chema, ¿Sí? ¿qué aspectos tiene que tener el emprendedor en cuenta para que esa solicitud tenga éxito a la hora de pedir? Mira, aquí en nuestro aspecto hay varios aspectos. Lo primero, hay que ser consciente, o sea, que en el fondo lo que tenemos que convencer a NISA, que es todo el análisis, y esto es una simplificación, pero es que tú vas a ser capaz de devolver el préstamo. Con lo cual, es decir, es una entidad que lo que busca es financiarte, pero que en su ánimo está que tú devuelvas la financiación. Con lo cual, tenemos que convencer que es un proyecto sólido, que va a crecer, que en ese crecimiento, con estos recursos, tú vas a poder hacer cosas que te van a permitir, acciones que te van a permitir alcanzar unos hitos de negocio, que te van a permitir un desarrollo a nivel de facturación para, cuando venza el periodo de carencia, tú seguir creciendo, reinvirtiendo los ingresos en el crecimiento y a la vez devolver la financiación. O sea, esos son los aspectos fundamentales. Otras cosas importantes es que precisamente a partir de ahí lo que buscamos es convencerles de que es una operación con un riesgo controlado. ¿Cómo les convences? Oye, validando y demostrando que tienes el modelo de negocio validado,
y que realmente quieres esos recursos para ganar velocidad. Por eso hay aspectos como tener facturación, que es importante. No es tanto cuánto estás facturando, sino poder ilustrar que tienes un producto acabado, que tienes identificado al cliente, que entiendes cómo se comporta el cliente, que a la vez distingues entre un usuario, que es quien usa el producto o servicio, y el cliente. Es decir, que tú todas las pruebas estas ya las has hecho y que lo que ahora necesitas es un impulso para acelerar ese crecimiento. Es como siempre ponemos el ejemplo, de decir, ostras, ¿qué es más seguro? Más seguro, cuando tienes una empresa que factura 1 millón y justificar que va a pasar de 1 a 5 millones de facturación, o una empresa que dices que tienes 500.000 de facturación y quieres llegar a 2 millones, o que tienes 10.000 de facturación y quieres llegar a 1 millón. Siempre, en la medida que estás en etapas más incipientes, tienes más riesgo. Entonces, el objetivo en la solicitud es justificar o explicar precisamente eso, que tú eres capaz de conseguir los hitos. ¿Y cómo recomiendas preparar esa solicitud? Vale, sobre todo recomendamos acudir a nosotros porque os ayudaremos en este proceso, pero bueno, bromas aparte, básicamente el enfoque que se tiene que hacer es, sobre todo, entender que lo que tenemos que mostrar es que es un proyecto consistente y que todo es trazable. O sea, básicamente, aunque tiene numerosos apartados, toda la memoria o el plan de negocio se puede sintetizar en 4 bloques. Uno, explicar lo que has hecho hasta ahora, todo lo que es antecedentes, que al final busca demostrar esa consistencia de, oye, cómo se fundó la empresa, qué perfil tienen los socios, ¿vale? ¿Qué hitos has alcanzado hasta ahora a nivel de desarrollo de producto, a nivel de desarrollo comercial? Explicando, decir, oye, ¿qué me ha salido mal y qué me ha salido bien? Y lo que me ha salido mal, ¿cómo lo he subsanado? ¿Por qué? Porque es una forma clara de explicar, ya me la pegué, sé que eso no funciona, mira, te estoy demostrando que esto otro sí. Entonces, una vez hemos explicado dónde estamos, el segundo bloque es explicar cuál es tu modelo de negocio. ¿Vale? Y modelo de negocio está algo tan fácil como explicar cuál es mi producto, qué hago, ojo, y qué no hago. Es tan importante como explicar lo que no hace tu producto o servicio como lo que hace. ¿Quién es tu cliente? Explicar cómo se comporta ese cliente y cuál es la transacción. Porque esto ayudará al analista a entender si el uso que propones de esos recursos es el adecuado o no. Por ejemplo, si me lo invento, pero si tu negocio es vender diamantes, tú sabes que con pocos clientes tendrás una facturación elevada, con lo cual seguramente pondrás el foco en mantener a esos clientes y que esos clientes recurrentemente compren tu producto. Si tu servicio es una comisión, por ejemplo, una plataforma de dropshipping, es decir, por operación cobras muy poquito, pondrás el énfasis en cómo consigues un volumen muy grande de clientes. Vale. Una vez tienes definido ese modelo de negocio, tú explicas el entorno. Lo que estás diciendo es que lo que quieres demostrar es que no hablas de oídas. Es decir, que sabes quién es tu competencia y sabes por qué eres mejor, que sabes quién es tu cliente y entiendes cómo se comporta, que sabes quiénes son tus proveedores, de manera que no necesites esa dependencia estratégica de ellos. Es decir, me puede ir muy bien, pero si mi proveedor cierra, por ejemplo ahora, si dependo de proveedores de microchips, pues tengo un problema en conseguir una facturación. Esto es el segundo bloque. Después son las provisiones financieras, proyecciones financieras. Es decir, oye, te voy a explicar qué quiero ser de mayor. Entonces aquí es importante discriminar el corto y el medio plazo. O sea, si por ejemplo nos piden unas proyecciones a 4 años, el año 3 y el año 4, digamos, el grado de certeza es menor que en el año 1 o en el año 2. Con lo cual, ahí lo que queremos explicar es cuán grande quiero ser y qué capacidad tengo de seguir creciendo y de retornar la financiación. En el año 1 o 2 tengo que hacer unas proyecciones muchísimo más ajustadas, en el sentido que ya es un aspecto que ellos nos dicen mucho, ser capaz de mostrar la trazabilidad entre los objetivos, es decir, qué quiero facturar, los hitos, es decir, qué
tengo que hacer a nivel de desarrollos de plataformas, de hitos comerciales, de lo que quiero hacer para conseguir esa facturación y qué acciones, contratación de personal en las diferentes áreas funcionales o en marketing o inversiones, tengo que hacer para conseguir esos hitos, para alcanzar esos objetivos. Y básicamente es eso. A partir de ahí, el cuarto bloque es explicar el uso que vas a hacer de los recursos de NISA. De ENISA y de la ampliación de capital, que al final va ligado. Esos recursos te van a permitir implementar esas acciones que te permitirán alcanzar esos hitos que te llevarán a conseguir esos objetivos de facturación. Y básicamente eso es lo que tienes que ser capaz de plasmar. Una cosa muy importante, y por eso es que ellos, ENISA, trata de objetivizar el análisis. Entonces, aspectos subjetivos tratan de objetivizarlos, con lo cual, ¿para qué? Para no ser arbitrarios. Con lo cual es muy importante esto que hemos hablado, dejarlo muy claro, porque vas a ayudar al analista a poder evaluar los diferentes aspectos que ellos en su proceso de análisis sopesan. Emma, y también teniendo en cuenta vuestra experiencia, ¿cuál sería el momento óptimo de esos proyectos para hacer la solicitud? Mira, el momento óptimo, o sea, digamos, te voy a responder, la voy a desglosar la pregunta en dos. Uno, ¿cuándo es el momento óptimo a lo largo del año para cursar una solicitud? Y cuándo es el momento o qué esperar, o sea, qué plazos y qué pasos y qué plazos tienes que esperar. Y dos, en función del estado del proyecto. Empezamos por la segunda. Idóneo, ¿vale? Por ejemplo, que la empresa tenga al menos un año de vida. Es decir, si estamos ahora en el mes de octubre o noviembre, ¿vale? Y es una empresa que se ha constituido, por ejemplo, en febrero, es mejor trabajar ahora y presentar la solicitud en enero o febrero que deprisa corriendo tratarla de meter este año. ¿Por qué? Porque tú en enero o febrero tendrás un año de historia y podrás demostrar lo que has hecho en el 2020, que es un dato objetivo, tu cierre provisional, y lo que prevés hacer en el 21 y lo que prevés hacer en el 22. Si tú lo metes ahora, ¿qué va a pasar? Seguramente, como han comentado Adela, estamos a final de año y no tendrán capacidad de análisis porque hay muchos proyectos antes. Y tú no has podido demostrar esa atracción porque no has tenido histórico, te has constituido este año. Eso es entendiendo de cómo, cuándo. O sea, cuando tienes al menos un año es óptimo y cuando tienes una mínima actividad. Mínima actividad es, hoy una estructura, o has hecho cosas, has invertido dinero en plataformas, has conformado un equipo, es decir, es importante no financiar a un hombre orquesta, sino a un equipo que incluya diferentes capacidades. Capacidad de desarrollo de producto, capacidad de vender, capacidad de gestionar, ¿vale? Con lo cual, no es tanto cuánto estás facturando, pero sí que muestres una actividad a nivel de desarrollo de producto, de lo que hemos comentado antes, de validación de producto y de inicio de la actividad comercial. Ese sería el punto adecuado, sobre todo para una primera solicitud. A partir de ahí, y luego cumpliendo los requisitos, precisamente es para poder hacer eso que hemos dicho, el momento es cuando tú te has dotado de unos recursos. Es decir, no suele gustar el hecho de decir, he constituido una empresa con 3.000 euros y ahora te solicito el ENISA porque sí, en el futuro pediré capital. Es mucho más atractivo cuando tú has captado esos recursos, aunque sean mínimos, para, por ejemplo, una línea de emprendedores que te permiten funcionar y aplicas entonces a ENISA para seguir trabajando. O sea, resumiendo, óptimo, cierto histórico. Dos, cuando hayas captado un mínimo de recurso. Tres, cuando hayas demostrado una mínima actividad comercial y de desarrollo de compañía. ¿Qué recomendamos nosotros también? Porque sí que muchas veces los emprendedores tendemos a dispararnos en el pie. Es decir, hombre, si estoy ahora a final del ejercicio, es importante pues asesorarnos, por ejemplo, para cerrar correctamente lo que va a ser el ejercicio 2021.
aspectos a tener en cuenta. Oye, que realmente se hayan contabilizado las partidas correctamente, ¿vale? Que estén reflejadas realmente lo que has hecho, los gastos como gastos, las inversiones como inversiones y no estén mezcladas, y las aportaciones o escrituración en el momento adecuado. Si te da igual escriturar, por ejemplo, en diciembre o en enero, porque es un tema que ya tienes hecho, pues no es lo mismo aparecer un balance como una deuda, ¿vale? Porque has hecho las aportaciones, que como ya con capital escriturado. En esas etapas, y perdóname porque si me dejas yo no paro de hablar, Marina, también hay un aspecto que es importante. Cualquier explicación o aclaración es útil. O sea que... Ya sabes que me vengo arriba. Es importante también el hecho de decir, muchas veces, y en proyectos incipientes, el equipo, para ahorrar ciertos recursos, oye, gastos de constitución o gestorías o tal, combinan y entonces empiezan a desarrollar el proyecto, ¿vale? Antes de constituirlo, ¿vale? Y van traccionando, pam, 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 pam. ¿Qué recomendamos? Dice, oye, si tú prevés tener la empresa constituida, por ejemplo, y operando el primer trimestre del año que viene, constitúyela este año para que tengas ese histórico, ¿vale? Y no te esperes al año que viene. O sea, son aspectos tontos, pero que te permiten entender cómo maximizar las posibilidades. Y cuéntanos ya, o sea, háblanos sobre AppKey. O sea, ¿qué aporta? Pues básicamente, o sea, nosotros como consultora, o sea, lo que aportamos precisamente es ese conocimiento. Nosotros hemos emprendido, hemos montado empresas, tenemos un pequeño vehículo con lo cual también financiamos, con lo que entendemos que busca un inversor privado. Estamos también un poco en ese lado. Y a la hora de servicios de consultorías, básicamente ofrecemos dos cosas. Una, experiencia, es decir, entendemos porque este año, por ejemplo, llevamos gestionados 60 solicitudes y entendemos lo que se tiene, o sea, entendemos cómo se tiene que presentar una solicitud, pero lo que es más importante, al final ahorramos tiempo al emprendedor. Es decir, nosotros hacemos la reflexión de, oye, ¿eres capaz de gestionar por tú mismo una solicitud? Evidentemente, si eres capaz de llevar la empresa adelante, eres capaz de gestionarlo. La pregunta es, ¿tu hora de trabajo qué es más rentable? ¿Gestionando una solicitud o dedicándote a impulsar el negocio? Entonces, en ese sentido, y por ejemplo, con nosotros que trabajamos principalmente a éxito, hay una alineación de intereses. Es decir, tú tienes la certeza que yo me creo que el proyecto tiene visos de ser financiado, porque si no estaríamos haciendo todo tonto. Con lo cual te ayudamos, en cierta manera, de manera interina, somos parte de tu empresa para desarrollar lo que es la solicitud. Vale, antes José Herreros ha hecho una pregunta que no sé si quieres hacerla activando el micro, si te resulta más sencillo. Hola, buenos días, sí. Pues, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Vale. Nosotros, aprovecho para comentarles, nosotros hemos desarrollado una aplicación que se llama Miscar, donde ofrecemos un servicio de viajes compartidos solo para chicas y precisamente pues hemos solicitado la línea de emprendedoras digitales, puesto que tenemos muchas chicas que ostentan cargos de directivos, incluso forman parte de la propia sociedad. Entonces, nosotros precisamente hemos contado con una asesoría como la que está comentando Chema. Nosotros lo que pasa es que somos del puerto de Santa María, estamos entre el puerto y Sevilla y hemos presentado la solicitud hace el domingo de esta semana, domingo o lunes, ¿vale? De forma telemática. Y tengo una compañera que me dijo, José, si no presentas la solicitud antes de agosto, es probable que ya la solicitud se revise para el año que viene. Entonces, esa era mi duda. Vale, bueno, si quieres te contesto yo, Chema. A ver, antes he comentado, es verdad que hay unos plazos que nos vienen ya dados y en ISA a veces, pues, como cerramos en diciembre nuestro presupuesto anual y existen 2 meses desde que solicitas hasta que se te entrega el dinero, a partir de septiembre-octubre empieza a ser una época ya crítica.
Yo creo que si, José, si lo habéis presentado el domingo, estáis en plazo y no debería haber ningún problema. Es cierto que si así fuera, el proyecto no es que se deseche, la solicitud no se desecha, sino simplemente se deja para el año siguiente. Pero creo que en vuestro caso no debería haber problema por Vale. plazo. También depende luego, muchas veces, no solo depende de nosotros. Ahora es verdad que es una época de mucho volumen de trabajo para nosotros y es verdad que eso no ayuda, ¿no? Para que todo sea más rápido. Pero también es importante que vosotros seáis ágiles a la hora de enviar la documentación que os vamos solicitando, porque los analistas se pondrán en contacto con vosotros, os solicitarán pues documentación, información y que esa agilidad va a facilitar también que sea más rápido el trámite y que entréis este año. Muy bien, pues muchísimas Nada, gracias. nada, a ti. Genial. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Podéis habilitar los micros porque no somos mucha gente o si no, preguntar en el chat. Yo tengo una última duda. Sí que he leído, nosotros hemos levantado una ronda de financiación recientemente de 300.000 y entiendo que la financiación que te puede proporcionar ENISA es igual a la financiación que te hayas levantado en inversiones. Depende también de la edad de los socios y de la antigüedad de la empresa. Depende de la línea por la que hayáis solicitado. Es verdad que la línea de mujeres, en ese sentido, no tiene esa limitación. O sea que sí, sí podrían. Lo que pasa que luego es verdad que los analistas valoran el riesgo que tenéis, se aplica un rating de riesgo y ahí es cuando ellos van a ver si verdaderamente, como decía antes Chema, se cumplen todos, tiene esa viabilidad el proyecto suficiente como para que se iguale esa cantidad que solicitáis. Pero Vale. sí. Genial, muchas gracias. Nada, a ti. Pregunta María que si no la solicitud, ¿qué plazo se considera razonable para que entre este año? O sea, ¿cuál sería el plazo máximo para que pudiera entrar? Bueno, pues lo que comentaba, son 2 meses desde que se comienza el trámite. 2 meses siempre es una media que se da estimada. Desde que se comienza el trámite hasta que se hace la firma, entonces también se nos va acabando el dinero de este año. Entonces, cuanto antes, mejor. O sea, ¿estamos en plazo? Sí. ¿Hay que dejarlo mucho? No. Vale. Eso no. También cuál es el tipo de interés que hay que devolver. A ver, el tipo de interés de NISA tiene 2 tramos. Uno fijo, que es 3,75 más Euribor. En la línea de mujeres en concreto es ese. Es verdad que la línea de jóvenes emprendedores tiene otras condiciones, tiene otros que serían en este caso en lugar de 3,75 es 3,25, pero bueno, hablando de la línea de mujeres, hablamos de 3,75 más Euribor en el primer tramo. Y luego hay un segundo tramo que es en función de los beneficios de la empresa. Entonces puede ir desde el 3 al 8%. Cuanto mayor sea el beneficio de la empresa, más tipo de interés va a tener que pagar. Y eso, el sentido que tiene es que cuanto más dinero gane, más es la manera de, por eso es el apellido de participativo. Ahí participa ENISA de los beneficios de la empresa. Es un préstamo en el que participamos del beneficio vía intereses. Entonces, el segundo tramo del 3 al 8 es ese variable en el que ENISA puede tener ese beneficio también. Gracias. ¿Alguien más se anima a preguntar? Sí, hola. Sí, hola Marina. Yo tenía una pregunta para Adela. Nosotras que somos una empresa donde nuestra CEO es mujer y además 3 socias somos mujeres. Pero estamos tanto en la línea de emprendedoras digitales como en la línea de emprendedores normal. Vale. Mi pregunta era cómo se relacionan una y otra. O sea, se pueden presentar las dos, se pueden obtener las dos. Si podemos presentar las dos en paralelo, si nos dan las dos, decir que no a una. ¿Cómo se relacionan estas dos líneas? Es verdad que hola Sabina, perdón, encantada. Es Encantada, verdad que sí. estas 2 líneas son muy parecidas. O sea, son muy, en realidad, la línea de mujeres, excepto con la de jóvenes emprendedores, es muy parecida al resto. Lo que se ha hecho con esta línea es inyectar más dinero.
más dinero y además hacer una demostración del interés que tenemos por apoyar el emprendimiento femenino. Pero es verdad que son líneas parecidas. En la de emprendedoras tienes una limitación de 300.000 euros de máximo. En la de mujeres no. Entonces yo creo que, bueno, yo te diría que intentaréis presentarla, no sé si ya lo habéis hecho, has comentado, por la de mujeres, por la No, de no, no, emprendedoras digitales, perdón. por la de Pues yo creo que emprendedoras digitales. sí, porque con las condiciones de las que me hablas, de que hay muchas, que sois varias socias, que hay mujeres que tienen un puesto Nuestra de CEO es mujer, relevancia, sí. una mujer, pues yo creo que Sí. perfectamente puede ir por la línea de emprendedoras digitales. Porque luego, si consigues uno, luego puedes pedir el otro a los 2 años o no. Tiene que pasar un ejercicio y al año siguiente se puede volver a solicitar otro en NISA. Ajá, Sí. vale, vale, gracias. Nada, a ti. Adela, pregunta María con respecto al periodo de carencia. Dice que Sí. el máximo son 7 años. ¿Cuál es la carencia media que podemos esperar para emprendedoras digitales? Pues como he comentado antes, se aplica un rating, que esto lo van a hacer los analistas en función de toda esa valoración que se hace del proyecto, de su viabilidad, y ahí es verdad que se le va a aplicar un periodo de carencia y de amortización. Cuando hablamos de 7 años de periodo de carencia, hablamos de máximos, igual que los 9 de amortización. Pero en el caso de la línea de emprendedoras digitales, hablamos de 7 máximo de carencia, 9 máximo de amortización. Pero eso ya es verdad que cada proyecto tendrá el suyo. Sí, hola, soy María Sebane, que perdona que no me funcionaba el micro. Gracias por la explicación. Hola, María. Hola. Entonces, de cara a hacer nuestras previsiones financieras para incluir en la solicitud, podemos estimar carencia de 7 años, plazo de amortización 9 años y luego pues ya se verá cuál es la evaluación que hacen los analistas. ¿Es razonable plantearlo así? Podrías plantearlo así. Si no es razonable, también ellos... Bueno, Chema, no sé si tú tienes algo Sí, que aportar aquí. Creo que mejor... desde el punto de vista práctico, yo recomiendo a nivel de proyecciones siempre coger 2 años de carencia y 5 o 6 de amortización o 7 de amortización, pero sobre todo el tema de carencia es relevante. ¿Por qué? Porque al final contra más carencia pidas, el riesgo es mayor. Y tú como empresa, 2 años es suficiente. Por ejemplo, imagínate que metes una solicitud ahora y que se te acaba aprobando en noviembre, diciembre. La primera cuota seguramente te vaya el primer trimestre a marzo de 2024. Entonces, más allá de eso, o sea, a nivel de viabilidad de negocio, como no te vaya bien y seas capaz de amortizar, pues tienes otro problema. Pero a nivel de riesgo, ¿vale? Sí que se mira positivamente eso. Entonces, de promedio, si me permites la recomendación, jugar con esto, con una carencia aproximadamente de 2 años. Claro, entiendo, porque así de esa manera mejora, digamos, la valoración desde un punto de vista de capacidad de reducción de riesgo. Sí, pero la lógica que subyace detrás en el core, sí. Sí, pero la lógica que subyace detrás es que, oye, al final con los recursos los vas a utilizar en el próximo 1 o 2 años, lo que te están financiando. Pues oye, con lo que tú me estás prestando y los recursos que he captado ahora, que te los vas a gastar en el próximo año y medio, 2 años, vas a llegar a un punto en el cual tú eres capaz de amortizar el préstamo. Y eso es lo que se valora. Muchas gracias. A ti. Pues no sé si alguna pregunta más. La verdad que la participación está siendo alta. Dejamos unos segunditos más por si alguien nos surge alguna duda. Y bueno, os hemos dejado en el chat nuestro contacto, correo electrónico, porque ahora estamos en un momento de convocatoria abierta para la solicitud de alojamiento aquí en el centro, que es gratis. 6 meses prorrogables, otros 6. Estamos en el centro de Madrid. Y también tenéis el link a nuestro canal de YouTube donde colgamos todas las formaciones y donde esta estará esta semana colgada.